Bueno, la ciencia médica avanza. Nosotros en el país no nos quedamos atrás y vamos a abordar un tema, el de la cirugía robótica. Y para ello tenemos con nosotros vía Zoom al doctor José Eugenio Colón. Él es médico gineco-obstetra, especialista en cirugía robótica precisamente. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bueno, para mí el tema es nuevo, por eso yo quisiera preguntarle cuál es el sistema que se emplea en este tipo de cirugía. Yo me imagino que es a base de cámara, pantalla y imágenes, y además de eso, ¿qué ventaja significa? Comencemos por ahí para tratar de no solo ilustrar al televidente, sino a nosotros mismos. Ok, dame un momentito. Vamos a hacer esto. Entonces, yo preparé una pequeña presentación porque creo que mostrar imágenes sería un poquito más fácil. Correcto. Y algunos videos quirúrgicos para que como se entienda qué es la diferencia entre una cirugía de mínimamente invasión o una cirugía o una laparotomía, que es una cirugía normal en la cual se abre el paciente. Durante la cirugía, entonces, sin más preámbulos, la historia. La historia de la laparoscopía es bastante publicada y se ha hablado mucho de eso. En el 1806 el doctor Philip Bonsi inventó lo que se llama el Licklighter, que era una manera, él utilizaba agua en un recipiente para reflejar la luz, y esa luz la ponía dentro de la nariz de una paciente, y entonces ese fue el primer paso que se dio para utilizar luz para ver un orificio oscuro como es la nariz. Entonces, subsecuentemente, en el 1853, el doctor Antoine Jean Desormeaux hizo la primera endoscopía gástrica. Entonces, él utilizó el Licklighter para crear un tubo que tenía lentes refractivos internos, y ese tubo lo que hacía era que veía dentro del estómago. Él utilizó uno de esos personajes en los teatros que utilizaban y tragaban las espadas, y él hizo que esa persona tragara este aparato de la manera en que se está observando aquí, y eso hace de que él pudiera observar dentro del estómago de la paciente cómo se ve absolutamente todo. Entonces, subsecuentemente, en el 1869, el doctor Diomedes Pantaleoni hizo lo que se llama la primera histeroscopía. Entonces, la histeroscopía es el procedimiento en el cual se utiliza una pequeña cámara refractoria con un aparato de luz conectado para ver dentro del útero a través de la vagina. Entonces, esto hizo posible de que él pudiera identificar lo que se llaman los pólipos uterinos, los famosos pólipos uterinos que producen tanto sangrado y tanto dolor durante el periodo, que es un achaque tan frecuente para las mujeres. Subsecuentemente, en el 1901, el doctor George Kelling hizo lo que se llama la primera laparoscopía, en la cual él utilizó un perro para llenar el abdomen del perro de gas y utilizar el mismo Licklighter y el aparato que ya se vino evolucionando después de la primera endoscopía gástrica para ver dentro del perro y así ver diferentes tipos de imágenes. Después de esto, en el 1936, el doctor Bush hace lo que se llama la primera cirugía operatoria laparoscópica en ginecología, que es literalmente quemar las trompas de falopio para producir una esterilización. Y después de mucho tiempo y mucha agua de beber, en el 1989 el doctor Harry Reich hizo describe lo que es la primera histerectomía laparoscópica, que fue un procedimiento que obviamente iba a revolucionar la vida de las mujeres desde ese punto en adelante. Entonces, ¿qué es la cirugía mínimamente invasiva? La cirugía mínimamente invasiva es un procedimiento en el cual se utilizan cámaras y métodos de luz para ver dentro del paciente. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva te da la posibilidad de que puedes hacer una cirugía bastante compleja por orificios bien pequeñitos, lo cual mejora significativamente el tiempo postoperatorio del paciente. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva se divide tanto en laparoscopía como en cirugía robótica. Durante la laparoscopía, el cirujano se encuentra al lado del paciente y utilizando estos pequeños instrumentos, está introduciendo estos instrumentos dentro del paciente, está
sus manos están conectadas a los instrumentos para mover todo dentro del paciente y las relaciones uno a uno de movimiento del doctor a movimiento del instrumento, de la mano del doctor a movimiento del instrumento dentro del paciente. Entonces, cuando se hace la laparoscopía, se introduce una cámara usualmente a través del ombligo, en una incisión bastante pequeña, una incisión de aproximadamente 1 centímetro. Entonces, durante este procedimiento se introduce la cámara y se puede ver los órganos internos de la paciente, como la vejiga, el útero, las trompas de falopio y los intestinos y todo lo que se encuentra en la pelvis. ¿Okay? Entonces, ¿qué beneficios te da la laparoscopía? El beneficio es de que la laparoscopía te da la posibilidad de poder utilizar consolas antes de la cirugía para tú practicar tus movimientos, que es algo que no te da una cirugía, la cual no lo puedes hacer en una cirugía de laparotomía o una cirugía abierta, como se hace en muchas cirugías de manera normal. Entonces, esta práctica hace que la persona literalmente que más practique es la que mejor resultados tenga de manera quirúrgica. Entonces, te da la posibilidad también de utilizar cámaras dentro del abdomen para tú magnificar la imagen. Y eso tiene un beneficio increíble. ¿Por qué? Porque al magnificar la imagen y utilizar un método visual tan avanzado como son las cámaras ahora de 4K, puedes ver alteraciones en el peritoneo. El peritoneo yo le llamo como el papel tapiz del abdomen. Y es un papel, es como la piel interna del abdomen que cubre absolutamente todo. Entonces, esa calidad que te da la posibilidad de ver a través de una imagen aumenta significativamente la precisión durante el tiempo quirúrgico, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la cirugía robótica? La cirugía robótica es casi igual que la cirugía laparoscópica, en la cual el cirujano introduce los instrumentos a través de un robot. El que utilizamos más frecuente es el Da Vinci, en la cual se pone el aparato al lado del paciente y se introducen estos instrumentos dentro del paciente. Entonces el cirujano se desviste y va hacia la habitación de al lado o se sienta al lado del paciente en una de estas consolas quirúrgicas para mover con sus propias manos los instrumentos. Entonces, ¿qué es el beneficio de eso? El beneficio de esto es que uno, el robot no se cansa. 2, el cirujano está sentado de manera más cómoda. Entonces el cirujano, al estar un poco más cómodo y tener un poco más de movimiento, la cirugía, aunque puede ser un poco más lenta, sí el paciente sangra significativamente menos y el dolor postquirúrgico también es bastante menos. Entonces, ¿qué otro beneficio te da la cirugía robótica? La cirugía robótica te da el beneficio de que puedes enseñarle a otra persona qué estás haciendo en el momento y puedes darle el control si tu centro operativo tiene una segunda consola en la cual enseñarle qué es lo que tienes que hacer. Entonces, lo bueno también de la cirugía robótica es que el robot viene con unos juegos y estos juegos lo que hacen es literalmente que te aumentan tu destreza o motriz durante la cirugía para practicar cómo mover los instrumentos. Y es algo que me da mucha risa porque mi padre siempre se quejaba cuando yo estaba jugando Nintendo o algún tipo de cosas, porque él decía que eso nunca me iba a servir. Y subsecuentemente esto me ha ayudado bastante, porque yo entiendo de que todas esas destrezas en las cuales tú mueves un instrumento para ver un movimiento en tu mano, para ver un movimiento en una pantalla, te ayuda para lo que se llama la visión tridimensional. Entonces, el robot es tan preciso que puede disminuir, en vez de 1 a 1, tus movimientos de 3 a 1, para aumentar la precisión durante tu tiempo quirúrgico, que es importante. El Da Vinci se ha utilizado en diferentes procedimientos, como por ejemplo, cuando se está practicando, está el famoso ejercicio de literalmente suturar una uva. Le quitas la piel a una uva y la suturas otra vez con un hilo que es, por ejemplo, un hilo 6-0, que es un hilo que se utiliza en oftalmología, un hilo bastante finito, para tú suturar la piel de la uva. Y esto te da una precisión muy certera para aumentar lo que es el desempeño postoperatorio del paciente. Entonces, estos movimientos, aunque se ven así muy lentos, el doctor están disminuidos de 3 a 1.
O sea que el doctor puede todavía utilizar unos movimientos totalmente normales y el robot también hace algo muy importante, que es que elimina el tremor o el ¿cómo se llama? Perdón. Elimina literalmente lo que es la tembladera de las manos durante la cirugía, lo cual es beneficioso para muchas personas porque el miedo también que cuando estás haciendo algo pueda hacer que te afecte. Pero mire este instrumento en el cual se está suturando una uva dentro de un vaso y esto hace que hay una precisión tremenda porque tienes una cámara bien cerca a lo que estás suturando para ver la diferencia entre un vaso sanguíneo y otro. Doctor, dígame. En ese punto, la visibilidad es excelente, la precisión súper fina, ya usted hablaba de lo que es menos invasiva. Esa situación parece muy compleja. Los costos asociados a ese tipo de cirugía. Bueno, mira, los costos son diferentes y hay que verlo hay varios estudios que han hablado del costo de una laparotomía a una cirugía abierta. Entonces, para hablar de costos tenemos que entender cuáles son los beneficios de cada cosa. El beneficio de la cirugía de mínimamente invasión o la robótica y laparoscópica es que ahí el paciente sangra menos. Hay menos posibilidades de tener una transfusión sanguínea, tiene menos dolor, tiene una recuperación subsecuentemente más rápida y, súper importante, el tiempo de hospitalización es significativamente menos. Después de realizar, por ejemplo, una histerectomía, el paciente se va para su casa 1 hora después del procedimiento, porque el dolor que va a experimentar es significativamente menos. Entonces, al durar menos tiempo en el hospital, utilizar menos recursos médicos, ¿verdad? Eso hace que haya una disminución significativa del costo, porque el costo, por ejemplo, una de las mayores cosas que le aumenta el costo a una cirugía es el tiempo postoperatorio, cuando el paciente se pasa 3, 4, 5 días en el hospital, porque tiene varias enfermeras viéndolo, tiene varias personas dándole diferentes tipos de medicamentos. Entonces todo eso se agrega al costo del paciente. Entonces la cirugía, los instrumentos que utilizas en la cirugía son instrumentos reusables, lo que a la larga te abarata el costo del mismo aparato. Pero el costo inicial, por ejemplo, de comprar un robot Da Vinci para empezar a hacer cirugías en un centro es aproximadamente de $1 millón a $1,5 millones. Pero ¿qué pasa? Ese mismo robot lo pueden utilizar diferentes cirujanos para que se mantenga operando de manera continua. Entonces, muchos hospitales hablan de ya cuando están por encima de los 500 a 600 casos de que han llegado a un nivel en el cual ya es mucho más beneficio económicamente para el hospital que el costo de lo que fue la inversión. Entonces, también, ¿qué pasa? Cuando hablas de costo, tienes que pensar en las complicaciones. Y cuando tienes pacientes que tienen menores complicaciones, eso es un costo agregado. O sea, es un beneficio agregado porque estás abaratando los costos, lo cual es la importancia de, por ejemplo, utilizar este tipo de procedimientos en pacientes en la cual se hace en los pacientes obesos, porque hay una disminución significativamente de las infecciones postoperatorias y se paran más rápido y vuelven a sus estados preoperatorios mucho más rápido. Ahora, ¿cuáles son los perjuicios? El perjuicio es que el tiempo quirúrgico es bastante elevado comparado con una cirugía abierta, pero y cuando hablas de una conversión de la laparotomía versus la cirugía abierta de la laparoscopía robótica, hay una conversión un poquito mayor cuando es por laparoscopía que por cirugía robótica. ¿Por qué? Porque en cirugía laparoscópica hay cirujanos que puede ser que piensen que pueden realizar un caso de manera cerrada, pero los instrumentos de manera laparoscópica son un poquito más reservados que la robótica. Correcto. Entonces terminan abriendo al paciente subsecuentemente. Doctor, muchas gracias. Una última cosa, el uso de equipos de cirugía robótica en ginecología ¿es muy extendido en el país o está reservado a algunos centros, finalmente? Tengo entendido de que el uso está avanzando de manera significativa. Está CEDIMAT, que tiene un equipo quirúrgico bastante bueno. Hay otros centros, por ejemplo, que he tenido la posibilidad de observar, como es la Abel González, y el nuevo centro quirúrgico que está en MedicalNet.
Esos son centros que tienen muchos equipos que son bastante avanzados. No te podría decir de los otros porque no lo he visto personalmente, pero sí yo entiendo de que la laparoscopía va avanzando y la cirugía mínimamente invasiva va avanzando de una muy buena manera en República Dominicana. ¿Por qué? Porque es en beneficio del paciente. Sé que últimamente ha habido muchas conversaciones sobre los costos y el reembolso del doctor y el paciente y el hospital, pero entiendo de que la laparoscopía llegó hace mucho tiempo y está para quedarse, porque todo es para el beneficio del paciente. El paciente tiene menos dolor, se infecta menos y tiene mejores cicatrices. O sea, no hay ninguna mujer que tú le enseñes estas 2 cicatrices y vaya a no preferir estas 2 cicatrices, en la cual tú haces la misma cirugía por cicatrices más pequeñas, lo cual es mucho más cosmético para la paciente, lo cual te resulta en una mejor satisfacción postoperatoria después de la cirugía. Bueno, muchas gracias, doctor, por su útil comparecencia en Despierta con CDN. Muchísimas gracias por la invitación. Seguimos hablando. Muy bien, gracias. El doctor José Eugenio Colón, médico ginecobstetra, nos habla de la cirugía robótica en República Dominicana, el sistema, sus beneficios. A la pausa.